La matemática surge de la necesidad de ordenar cosas, al principio separándolas por sus características. Así es como surgen los conjuntos. Pero al ir acumulando y acumulando el mismo tipo de cosas, se dieron cuenta que tenían que ordenarlas, formando conjuntos fijos, es decir, siempre con la misma cantidad de elementos. Así surgieron los distintos sistemas de numeración. El sistema que prevaleció hasta nuestra época fue el de base 10 o sistema decimal. Fue este el que se adoptó en todo el mundo, dado lo fácil que es interpretarlo, y principalmente porque al estudiar matemáticas se empieza a contar y a operar con los 10 dedos de las manos. Al llegar a 10, esto se convierte en un conjunto. Y entonces se sigue acumulando, esta vez conjuntos, pero con la misma regla de que siempre sean 10. Y así se puede seguir infinitamente. En el caso del sistema octal, lo que se acumula son conjuntos con 8. Al llegar a 8, esto se convierte en un conjunto. Y entonces se sigue acumulando, esta vez conjuntos, pero con la misma regla de que siempre sean 8. Y así se puede seguir infinitamente. Entonces se puede suponer que todos los sistemas numéricos se basan en formar conjuntos con un número fijo como su base. Aquí están los conjuntos que se forman en el sistema decimal. El 1, el 10, el 100, el 1000, el 10.000 y etc. Y aquí los conjuntos que se forman en el sistema octal. El 1, el 8, el 64, el 512, el 4096 y etc. Ahora bien, si nos dieran X cantidad de elementos, al ordenarlos y contarlos en el sistema decimal nos quedarían así. En total hay 312 elementos. Esos mismos elementos, al ordenarlos y contarlos en el sistema octal, nos quedarían así. En total hay 312 elementos. Se trata de la misma cantidad de elementos, solo que ordenados de forma distinta. Al final la información de cada sistema describirá las veces que se repite cada conjunto. Observa el sistema decimal. Elementos sueltos hay 2. Conjunto de 10 elementos, solamente 1. Conjunto de 100 elementos hay 3. El subíndice 10 indica que se agrupó utilizando el sistema decimal. Ahora observa el sistema octal. No hay elementos sueltos. Conjunto de 8 elementos hay 7. Conjuntos de 64 elementos hay 4. Y el subíndice 8 indica que se agrupó utilizando el sistema octal. Convertir un número del sistema octal a decimal es muy sencillo, sobre todo si tienes claro los conjuntos fijos de este sistema. Supongamos que nos piden hacer la conversión del número
2, 3, 7 en sistema octal. Lo primero es saber que las tres primeras cifras que posee representan a cada uno de los tres primeros conjuntos. Entonces se entenderá que el primer conjunto se repite 7 veces, el segundo 3 veces y el tercero 2 veces. Así, al sumar todos los elementos obtenemos un total de 159 en el sistema decimal. Claro que sumar cantidades repetidas es igual a multiplicar, así que también se puede multiplicar para encontrar la respuesta. Ahora veamos la conversión del número 406 de sistema octal a sistema decimal. Hacemos cada una de las multiplicaciones. Y al sumar obtenemos un total de 262 en el sistema decimal. Por último, veamos la conversión del número 1, 2, 6, 7 de sistema octal a decimal. Primero hacemos cada una de las multiplicaciones. Luego realizamos las sumas. Así, al final obtenemos un total de 695 en el sistema decimal. Por favor, mira la segunda parte para terminar el tema.